Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien en nuestro día número 2 de nuestro entrenamiento académico. Quiero felicitarlos porque el día de ayer, aunque yo les cambié la pregunta que venía dentro de su ticket de salida, la mayoría respondió de manera correcta. Así que felicidades. También recuerden que vamos empezando. El día de ayer fue el primer video, las primeras indicaciones y poco a poco iremos subiendo el rigor en la calidad de sus trabajos, así que no se preocupen, vamos comenzando, pero quiero felicitarlos y quiero animarlos a que continúen con esa calidad y con esa seguridad en responder su trabajo. Repasemos brevemente las partes importantes que aprendimos el día de ayer y lo que nos va a servir para el día de hoy. Ayer aprendimos sobre los textos informativos y vimos algunas características importantes de estos textos. Y si alguno de ustedes puso alguna de esas características dentro de los ejemplos que venían en el ticket de ayer, estuvo bien. Algunas características que son textos informativos es que su propósito es transmitir información, no involucra algún tipo de argumentación, su lenguaje es técnico o divulgativo o usa estrategias retóricas o la objetividad. También es que facilita la comprensión y su lenguaje es preciso, conciso y claro. Estas son las características generales para saber qué es un texto informativo. Algunos ejemplos de los textos informativos son como las noticias, la nota informativa que lo vimos el año pasado, las definiciones, conceptos, alguna biografía, los reglamentos, artículos, los informes de gobierno y monografías. Estos textos son ejemplos de nuestros textos informativos. Ahora vamos a pasar al tema del día de hoy, que es el argumento. Muy bien, el día de ayer aprendimos qué es un texto informativo y las características principales de un texto informativo. Hoy nos vamos a enfocar en el argumento, cómo de un texto informativo que no emplea juicio, que no emplea ni alguna opinión o algún índole de donde quiere marcar el autor, yo después de leer el texto, qué opinión o qué argumento puedo sacar de ese texto que no tiene. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es el argumento? Pues muy bien. Un argumento es un razonamiento que se emplea para demostrar o probar de algo que se dice o se afirma que puede que sea cierto, que no sea cierto y sirve para convencer a otro. También lo podemos decir como esa persuasión hacia otra persona sobre la veracidad que nosotros queremos decir. También por último, un argumento sirve para probar un punto de vista en un texto, un debate o una investigación, como parte de un intercambio entre ideas y conversación. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es un argumento? Es con base a un texto, yo lo tomo para dar mi punto de vista o para poder convencerte de lo que está pasando o de la idea que yo tengo. Eso es un argumento. Más o menos el concepto que manejamos mucho en DBQ, que son argumentaciones como en base a evidencias, en base a un texto frío, un texto que no tiene alguna opinión, sino que es totalmente objetivo. Yo como ese texto lo puedo utilizar para poder defender o exponer o dar mi punto de vista sobre un argumento que yo creo. Esto es el argumento. Ahora, el argumento, la estructura del argumento consta de 3 partes. Pues mucha atención porque esto es parte del trabajo del día de hoy. La primera parte es la tesis. Que la tesis es una afirmación en una oración que sustenta todo el razonamiento. Toda mi idea y mi pensamiento que yo tengo de un texto la formulo en una tesis, en una sola oración. Te voy a poner un ejemplo para entender esta estructura del argumento. Yo tengo como ejemplo, el consumo excesivo de azúcar es nocivo para la salud. Esa es mi tesis. Esa es mi postura. Entonces la tesis es en una oración poder llevar mi postura sobre un tema. En este caso sobre el exceso de azúcar que es nocivo para la salud. La parte número 2, las premisas o las evidencias, que también se les puede llamar. Son los enunciados que sustentan o niegan la tesis. Por ejemplo, con esta misma dinámica del azúcar, el azúcar está presente en la mayoría de los alimentos procesados que consumidos día a día, por eso solemos comerlos en exceso sin darnos cuenta. Esto es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, aumento de peso y deterioro de los dientes. Si yo tengo como tesis, la primera parte de la estructura de un argumento es el consumo excesivo del azúcar es nocivo para la salud. Mis premisas o evidencias es toda aquella información que yo adhiero a mi argumento para comprobar mi tesis. Entonces, en pocas palabras, la parte de la premisa son todas aquellas evidencias
que yo encuentro en mi texto, las traigo para poder solventar mi argumento dependiendo del tema que yo quiera exponer. Y la parte número 3 es la conclusión, que dice, es el enunciado que marca el fin del razonamiento, bien sea para afirmar o negar la tesis. La conclusión además puede ser válida o inválida dependiendo del texto que esté manejando. En este caso, conclusión, el azúcar sí es dañino si se consume en exceso. ¿Te das cuenta? Es muy similar a la tesis, pero yo lo estoy diciendo en una manera de afirmación o también se puede decir de negación, dependiendo la tesis y dependiendo las premisas o las evidencias que yo tenga de mi información. ¿Entendido? Entonces la estructura de un argumento es la tesis, las premisas o evidencias y por último la conclusión con base a un tema que yo saco de un texto. Ahora, ¿cómo es el trabajo del día de hoy? Presta mucha atención a la explicación. Este es el ticket de salida número 2. Tienes aquí un fragmento, un texto de Martin Luther King. Entonces, la actividad que ahora sí vamos a responder la pregunta es: escribe un argumento sobre por qué la libertad de prensa es esencial para la democracia, empleando evidencia textual del fragmento anterior. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que responder por qué la libertad de prensa es esencial para la democracia con base a este texto. ¿Entendido? Vas a leer este texto de Martin Luther King, es un texto muy sencillo. Entonces, aquí en las tres líneas, tú tienes que poner la estructura, las tres que vimos. Primeramente la tesis del por qué la libertad de prensa es esencial para la democracia, o sea, la idea. Después una o dos premisas, evidencias que encuentres en el texto. Y por último, la conclusión. Si es importante, no es importante o por qué es importante, dependiendo si vas a negar o afirmar de acuerdo a tu argumento. ¿Entendido? Entonces aquí quiero ver la estructura de los tres pasos de una argumentación: tesis, premisas o evidencias y la conclusión. ¿Entendido? Respondiendo a esta pregunta, aquí en tu línea le tomas foto y me lo subes a Classroom. Cualquier duda o comentario, por favor, mándeme un mensaje por lo menos estas 2 semanas por WhatsApp. Si no tienes mi WhatsApp, puedes así preguntársele a alguien más para poder responderte de manera práctica. Porque como estamos en capacitación de algunos cursos, puede que tarde en responderte en Classroom. Pero en WhatsApp te puedo responder lo más pronto posible. Pero por favor, dime quién eres para poder ayudarte, porque hay muchos que no tengo registrado. Entonces, para saber quién me manda el mensaje. ¿Entendido? Muy bien, cualquier duda, ya saben, aquí por WhatsApp de preferencia. Y nos estaremos viendo a lo largo de esta semana en nuestro entrenamiento académico. Que tengas un excelente martes.